Bienvenidos a El Canal Maldito. Hoy no hablaremos de leyendas urbanas, ni de conspiraciones alejadas de nuestra vida cotidiana. Hoy hablaremos del Vaticano, del corazón de uno de los centros de poder más antiguos del mundo, de lo que ocurre tras sus muros de piedra, y de las historias que muy pocos se atreven a contar. La reciente muerte del Papa Francisco ha sacudido al mundo, pero mientras los focos iluminaban la plaza de San Pedro, en las sombras seguían sucediendo cosas que no han sido noticia, historias que circulan entre los muros vaticanos, en sus pasillos olvidados, en sus despachos más secretos. Hoy recopilamos 4 relatos reales, oscuros y perturbadores, historias que nos recuerdan que a veces el verdadero misterio no está en lo paranormal, sino en lo humano. Empecemos. Capítulo 1. El último mensaje del apartamento papal. Tras la muerte del Papa Francisco, las autoridades vaticanas iniciaron la limpieza rutinaria del apartamento papal, cerrado desde que fue hospitalizado. Una labor administrativa más, pensaban, pero lo que encontraron en su despacho privado dejó a todos en silencio. Detrás de un panel de madera desmontable, oculto tras una librería, apareció una pequeña caja metálica oxidada. Dentro, un manuscrito escrito a mano. El texto no estaba firmado, pero la letra coincidía con la del propio pontífice. Era un mensaje breve. No todos los pastores son ovejas. Y debajo, una lista de 5 nombres, todos altos cargos de la curia romana. 4 de esos nombres habían renunciado misteriosamente durante el último año de pontificado. El 5º aún ocupa su puesto. El hallazgo fue inmediatamente sellado bajo secreto pontificio. Ningún medio de comunicación fue informado. Solo los rumores sobreviven. Capítulo 2. El convento sellado de Santa Marta. Pocos días después del funeral oficial, mientras los turistas regresaban a Roma y la atención mediática bajaba, un grupo reducido de trabajadores del Vaticano recibió una orden inusual: cerrar de forma inmediata una sección completa de la Casa Santa Marta. Una parte que, hasta ese momento, había servido como residencia para religiosos de alto rango. Los testigos describieron escenas atípicas: guardias suizos retirando documentos a medianoche, sacerdotes abandonando habitaciones apresuradamente, algunos llevando solo una maleta pequeña, puertas selladas con cinta de seguridad vaticana. Oficialmente se alegó que era una remodelación estructural urgente. Sin embargo, los informes internos hablaban de otra cosa: de la existencia de habitaciones nunca registradas en los planos oficiales, de archivos olvidados que no debían salir a la luz, y de nombres codificados en listas encontradas entre los muebles. Hasta hoy, ese ala permanece cerrada al público, y ningún medio oficial ha mencionado su existencia. Capítulo 3. El documento desaparecido de la Biblioteca Apostólica. Durante el mismo fin de semana en el que se celebraban las misas en honor al Papa Francisco, un incidente discreto pero alarmante sacudió los pasillos de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Según fuentes cercanas al archivo, un documento extremadamente antiguo fue reportado como extraviado. No era un manuscrito cualquiera, era parte de una colección privada de cartas intercambiadas entre antiguos papas y una orden religiosa extinta en el siglo XVII. El contenido de esas cartas, según quienes habían tenido acceso restringido, hacía referencia a fenómenos inexplicables observados dentro de los muros del Vaticano: luces en pasadizos cerrados, susurros en lenguas olvidadas, desapariciones de objetos sagrados. Lo más inquietante fue que la carta extraviada mencionaba, en concreto, un suceso que solo debía repetirse tras la muerte de un pastor de humildad. Ese término, pastor de humildad, no había sido utilizado en siglos, hasta que algunos empezaron a asociarlo con el perfil del Papa Francisco. El documento, oficialmente, nunca existió, y las cámaras de seguridad que vigilaban el ala donde estaba almacenado registraron 42 minutos de imagen completamente en blanco durante la noche de su desaparición. Capítulo 4. El extraño símbolo en la plaza de San Pedro. El lunes siguiente al funeral del Papa Francisco, mientras las cámaras aún recogían la tristeza de miles de fieles en la plaza de San Pedro,
un pequeño grupo de trabajadores de mantenimiento descubrió algo que no fue reportado oficialmente en los medios. Al retirar una estructura provisional de andamios, notaron que en uno de los bloques de mármol cercanos al obelisco central había una marca. No era un rayón ni una grieta natural. Era un símbolo tallado a mano, reciente, apenas visible desde lejos, un círculo rodeado por 3 pequeñas cruces invertidas. El Vaticano, celoso de su imagen pública, ordenó inmediatamente cubrir el área y reemplazar la pieza en cuestión. Según un trabajador anónimo, cuyo testimonio circuló en foros discretos, nadie había solicitado trabajos en esa zona durante las obras del funeral. Ningún grupo de obreros había sido asignado allí en días anteriores. A nivel simbólico, algunos estudiosos del arte sacro señalaron que aquel grabado no correspondía a ninguna iconografía oficial de la Iglesia. Sin embargo, algunos coincidieron en que el conjunto recordaba antiguos ritos de purificación asociados a tiempos de crisis o transiciones no oficiales dentro de la institución. La versión oficial del Vaticano habló simplemente de daños en la piedra debido al paso del tiempo, pero quienes vieron de cerca aquella figura aseguran que era demasiado reciente y demasiado precisa como para ser accidental. Y así, en medio del luto, las misas y los rezos, el Vaticano volvió a demostrar que lo que vemos es solo una pequeña parte de lo que realmente sucede, desde señales que desafían toda explicación hasta documentos desaparecidos y símbolos olvidados. El final de un papa puede ser también el inicio de otras cosas que prefieren permanecer ocultas bajo la sombra de las cúpulas, porque el Vaticano no solo guarda su historia, también protege sus misterios. ¿Cuál de estas historias crees que encierra un mensaje que aún no entendemos? Déjanos tu teoría en los comentarios.